Amigas, amigos, bienvenidos. Hay una pregunta que nos han hecho llegar muy interesante respecto de cuál era la opinión o cuál fue el impacto que tuvieron los españoles en esta ciudad de México, Tenochtitlan, cuando se apareció la Virgen de Guadalupe en el Tepeyac. Bueno, pues nada más imagínense, ¿quién fue el primer español que vio tal imagen? Pues fue el mismísimo Fray Juan de Zumárraga, ¿verdad? Un vizcaíno, se diría en aquel entonces, hoy en día sería un vasco, que había sido, digamos que inquisidor en España. O sea, él no creía, si alguien le decía que se le apareció la Virgen o que si se apareció tal o cual persona, pues era extraordinariamente escéptico Fray Juan de Zumárraga respecto de ese tipo de circunstancias. No es gratuito que Antonio Valeriano en el Nican Mopohua trate de resaltar la incredulidad de Fray Juan de Zumárraga al principio, y al final, cuando Juan Diego es recibido por él el martes 12 de diciembre de 1531 y ver cómo se plasmaba la imagen en el ayate de ese indio y cómo le pedía perdón a la Virgen, pues ahí podemos ver quizás una de las primeras impresiones que tuvieron los españoles en aquel entonces. Por un lado, la de Fray Juan de Zumárraga, que pasó de la incredulidad a el abrazarse a la Virgen, para la cual tenía una gran devoción. Como él, debieron haber sido varios españoles, sin lugar a dudas, gente de fe, pero hubo también otro tipo de españoles que estaban 180 grados, con una actitud 180 grados, es decir, totalmente opuesta a no solamente a la Virgen, sino a todo lo que oliera a religión. Ustedes deben recordar que para aquel entonces estaba gobernando la primera audiencia, la que fue encabezada por un abogado de nombre Nuño de Guzmán y dos de sus secretarios, también abogados. Fue una audiencia desastrosa, totalmente desastrosa. Lastimaron no solamente a indios, sino también españoles que se oponían a su gestión pública o a su desadministración. Eran ambiciosos, avaros, acostumbrados a violentarse y lastimar a la gente, y el mismo Fray Juan de Zumárraga estuvo a punto de ser asesinado por Delgadillo, y pues bueno, esta gente, por supuesto que no tenían, así se les hubiera parecido la Virgen, me imagino, directamente, jamás hubieran creído en ella. Había otros que estaban, digamos que, entre ambos extremos, tanto que el que abrazó por completo a la Virgen María como su madre en la advocación de Guadalupe de aquí del Tepeyac, y los que de plano decían que no. Había unos que decían, bueno, pero ¿por qué de Guadalupe si Guadalupe está allá en Extremadura, ¿verdad? ¿Por qué no Virgen del Tepeyac? El mismo Fray Bernardino de Sahagún, digamos que está en una posición intermedia, porque si es que no puede ser que le llamen Guadalupe a la que está ahí en el Tepeyac, porque además esto me parece muy sospechoso, porque ahí en ese cerrito se adoraba a una deidad, ¿verdad? Había una idolatría, un templo idólatra, el de la Tonantzin. Claro, resulta extraño, ¿verdad? Porque Fray Bernardino de Sahagún era un gran conocedor de la lengua náhuatl, y efectivamente sabía que le decían Tonantzin, que quiere decir en náhuatl nuestra queridísima mamá o nuestra queridísima mamacita.
Él mismo en otros capítulos nos habla de cómo los indígenas se referían, por ejemplo, a San Joaquín y a Santa Ana. A San Joaquín le llamaban Totatzin, que quiere decir nuestro abuelito o nuestro queridísimo abuelito. Y a Santa Ana le decían también Tositzin, que quiere decir mi querida o mi amadísima abuelita. Eso sí lo aplaudía Fray Bernardino, o sea, le decían, qué bueno que la fe de estos indígenas llega a tal punto que a los padres de la Virgen María los quieran llamar también, y aceptando que la Virgen es su madre, reconozcan en San Joaquín y en Santa Ana a sus abuelitos. Porque además sabía muy bien Fray Bernardino el amor que se tenía en este pueblo por la gente grande, por los ancianos, el respeto y veneración que existía para ellos. Entonces, Fray Bernardino se preguntaba, bueno, ¿de dónde viene este culto? ¿No será acaso que los indígenas están tratando de disfrazar sus antiguos cultos a través de esta imagen? Él se lo preguntaba de una manera, me parece que objetivo, ya también influido por lo que estaban pensando algunos de sus hermanos en religión, los franciscanos. Muchos años después, viene a México un fraile Jerónimo, ya cuando reinaba Felipe II, viene este Jerónimo de nombre Fray Diego de Santa María, que viene con el encargo del prior de los Jerónimos para indagar acerca de del culto a la Virgen de Guadalupe acá en México, pero allá en España suponían que se trataba de la misma devoción que ellos tenían a la estatuilla de Cáceres. Claro, lo que a ellos les interesaba es que como tenían un privilegio real desde antiguo, dado por los abuelos de Felipe II, los reyes católicos, Isabel y Fernando, refrendado por su padre, el rey Carlos V, y doblemente refrendado por el mismo Felipe II, en el cual las cofradías de Guadalupe podían recibir limosnas en cualquier parte de los territorios de España para ser enviados al monasterio de Guadalupe con el propósito de seguir sosteniendo los hospitales con los que se atendían a los peregrinos y a los enfermos que iban para allá. Y entonces viene Fray Diego de Santa María con el encargo de que todas aquellas limosnas que sean dedicadas a la Virgen de Guadalupe, pensando que era la de Extremadura, sean mandadas a España, ¿verdad? O sea, el propósito era financiero. Y entonces lo que se encuentra es, pues número uno, dice, bueno, pues es que esta no se parece a nuestra Virgen allá en Extremadura. Es más, no le deberían llamar de Guadalupe, nombrarla como Guadalupe, porque el pueblo se va a confundir. A esta Virgen le deberían llamar Nuestra Señora del Tepeyac o de Tepeaquilla. ¿Por qué? Porque a este lugar no se llama Guadalupe, como allá en Extremadura, se llama Tepeyac. Y además, dice, el lugar, dice, le atrajo la imagen, dice, pero se dio cuenta de las condiciones ambientales de corrosión que existían, porque en aquel entonces el lago de Texcoco llegaría, digamos que a lo que hoy llamaríamos la calle Fray Juan de Zumárraga, es decir, a 40, 50 metros de la entrada principal de la antigua basílica, hoy Templo Expiatorio Nacional a Jesucristo Rey. Entonces, pero era agua muy salada, tenía pues seguramente altos contenidos de sulfato de sodio y de potasio, de cloruro de sodio y de potasio, seguramente también por la vegetación de cloruro de magnesio, y todo eso es lo que de alguna manera cuando se va alguna piedra o algún objeto que ha sido humedecido por esta agua, se va secando, esas sales van influyendo
no solamente fisicoquímicamente, sino no solo de manera física, sino también de manera química en esos objetos. ¿A qué me refiero de manera concreta? A objetos de piedra o a objetos de tela. Los va a ir destruyendo poco a poco, pero de una manera continua, permanente, hasta su destrucción total. Podemos observar ese fenómeno en las piedras de los templos antiguos que están ahí en la basílica, la del Pocito, la antigua basílica, la de Capuchinas, cómo están corroídos por completo los basamentos de piedra por el salitre. No se diga los objetos de tela, las pinturas, se narra que efectivamente Bartolacci años después dice, es que aquí las telas no duran porque el ambiente es muy corrosivo. Y eso mismo lo ve a finales del siglo XVI Fray Diego de Santa María y dice, este templo debería llevarse a Chapultepec, donde las condiciones son más adecuadas para la supervivencia de esta imagen y para el culto de la Santísima Virgen. Entonces, nótese cómo, y es lo que quiero resaltar, un fraile Jerónimo que conocía perfectamente a la Virgen de Guadalupe, allá en Cáceres, declara abiertamente que lo que aquí se venera en México Tenochtitlan no era la Virgen de Guadalupe que él conocía, que se le debería nombrar de otra manera, porque si se le va a nombrar de Guadalupe, había que mandarle las limosnas, ¿verdad? Para sostener a los hospitales de allá de Extremadura. Entonces, noten ustedes cómo se van dando las diferentes actitudes de los españoles respecto de la imagen venerada acá en el Tepeyac. No podemos decir que fuera la misma actitud ni el mismo efecto, eran diferentes. Lo que sí podemos decir es que efectivamente la Santísima Virgen con su mensaje a la hora de estudiar con un poquito más de detenimiento el Nican Mopogua, la Santísima Virgen no vino única y exclusivamente para los indígenas como muchos suponen. Hay una interpretación muy acotada, muy limitante, muy restringida, que nos quiere hacer creer que la Virgen de Guadalupe vino única y exclusivamente para los indígenas. No es cierto. La Virgen de Guadalupe vino para indígenas y españoles, vino para mestizos, vino para todos los diferentes linajes que a ese templo que pidió fuesen a pedir su auxilio. Y de esto podremos platicar en otro momento. Muchas gracias.